militar y un montón de civiles que están ahí en una cuneta donde posiblemente haya hoy una fosa. El titular del periódico define perfectamente el delito que fue la represión franquista, ¿no? Dice: las valerosas fuerzas que luchan por España limpian de marxistas los pueblos. Esa limpieza llevó a la eliminación física de, que se sepan con nombres y apellidos, 114.226 personas. Seguramente son muchas más, entre otras cosas porque muchas no dejaron rastro documental, porque no tienen certificados de defunción que se vayan a encontrar en un archivo de los historiadores, porque el testimonio de su existencia, ya no digo de lo que les ocurrió, sino de su existencia, está muchas veces en la memoria de su familia y de quienes les conocieron, ¿no? Y entonces hay gente que está volviendo a desaparecer porque quizás ya no tiene quien la recuerde, ¿no? Pues esa es parte de la urgencia del trabajo que tiene que ver con las exhumaciones, ¿no? En la transición, bueno, pues hubo una serie de acuerdos políticos para que esta cuestión se barriera, por decirlo de algún modo, debajo de una alfombra. Los partidos republicanos no fueron legalizados para presentarse a las elecciones de junio de 1977, muchos de ellos hasta agosto de ese año, con un informe que partía del ministro que se ha citado aquí hace un momento, Rodolfo Martín Villa, que entre otros sucesos y aconteceres que hizo en su vida política fue la persona que ordenó quemar montañas de documentos entre el año 1976 y entre los años 76 y 78 para crear una versión de la dictadura que fuera más light o más soportable en el advenimiento de la democracia. Pero hubo gente, como lo que aparece ya a la derecha, que creó un intento, el Tribunal Cívico Internacional contra los Crímenes del Franquismo, de construir otro escenario, ¿no? De considerar, igual que ahora estamos considerando que las violaciones de derechos humanos de la dictadura eran delitos y que por lo tanto para hacer un tránsito a la democracia había que tratarlos desde ese punto de vista, ¿no? Y esa noticia refleja cómo la primera reunión que tuvo este tribunal en Madrid, en el Hotel Convención, me parece que fue, pues menos un senador que fue avisado antes de que llegara a entrar la policía, porque sería un escándalo que en esos primeros pasos de la democracia se llevaron a un senador a la cárcel, el resto acabaron en una comisaría, ¿no? Y esta gente intentó construir, pues, una transición donde se hiciera justicia a estas víctimas. Todo eso quedó, digamos, finiquitado con la ley de amnistía del año 1977. Es una ley que se aprueba urgentemente en las Cortes o en el Congreso, que sale de las elecciones de junio de 1977, con tanta urgencia que el presidente de la Cámara era eventual, todavía no era el definitivo, pero era algo que se quería ventilar, digamos, con mucha rapidez. Y es una ley de amnistía que, aunque se ha vendido como una conquista de la izquierda, lo que dice en su punto 2F, que es el más importante de todos ellos, es que incluía en esa amnistía los delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden público contra los derechos de las personas, ¿no? Y cuando lo dice así genéricamente se refiere a todo tipo de derechos que van desde el derecho a la vida, a la libre opinión, a la libre circulación o a la propiedad, ¿no? Todas esas violaciones de derechos humanos que ha cometido la dictadura quedan incluidos en esa ley o impunes en esa ley, ¿no? Y a eso hay que añadirle que la ley, precisamente para incluir, en cierto modo se podría decir que de forma antinatural, un plazo que va hasta diciembre de 1976, cuando igual que empezaba el 18 de julio, debería haber acabado quizás el 20 de noviembre del año 75, pero se hace para encubrir y dar impunidad a crímenes como los sucesos de Victoria del 3 de marzo de 1976, donde murieron 5 trabajadores y 100 fueron heridos por arma de fuego, una auténtica masacre. En ese momento era responsable tanto Rodolfo Martín Villa como Manuel Fraga, y el plazo de la ley de amnistía se amplía para que no tengan consecuencias penales algunas de las cosas que ocurren en esos primeros años. Aún así, cuando en el año 79 se celebran las primeras elecciones municipales en el mes de abril y llegan al poder local partidos políticos que habían sido
clandestinos en la dictadura, pues hay, digamos que, lugares, en este caso esas dos fotografías pertenecen a La Rioja, pero sobre todo en Navarra, en Soria, en la Ribera de Navarra, en La Rioja y en algunos otros sitios, en Palencia, en Extremadura, se hacen exhumaciones de fosas sin técnicas forenses, son familiares que llevan muchos años esperando y que con una azada, un pico y una pala van a donde saben que están las fosas, sacan los restos y los llevan a un cementerio. En el caso de la foto que se ve en color en Calahorra, incluso el día del funeral se hizo un escrache en la casa de uno de los falangistas, que fue uno de los mayores asesinos, por el que pasaba la comitiva y bueno, allí se detuvieron pidiendo que fuera juzgado, ¿no? Y ahí a la derecha, donde pone el desaparecido, se ve un pequeño librito que se puede encontrar en internet, que es la historia de Cipriano Martos, un militante del Partido Comunista Marxista-Leninista, detenido en Reus, que fue quizás el último desaparecido de la dictadura, un hombre al que se le detiene, se le hace tragar 2 cócteles Molotov y seguramente fue molido a palos, y ahora su familia precisamente está a punto de entrar en la causa argentina, ¿no? Todo ese movimiento social que está intentando bueno, construir una transición donde haya un sujeto que tiene que ver con las víctimas de la dictadura, se queda paralizado básicamente el 23 de febrero del año 1981, ¿no? En esta ciudad, en Astorga, por ejemplo, ese mismo día, uno de los mayores asesinos de la zona de Villafranca del Bierzo, Camilo Santín, que se tuvo que mudar aquí, se volvió a poner con sus 70 y muchos años su traje azul y se ofreció por si había que repetir aquello, ¿no? Pero esa imagen, sobre todo la de Tejero gritando quieto todo el mundo, bueno, pues paralizó a muchísima gente porque fue una demostración de que el monstruo todavía estaba vivo y en ese sentido lo que quería hacer quizás ese golpe de Estado era reorientar este país otra vez por el camino del miedo, ¿no? Porque precisamente ha sido el que ha insignificado a las víctimas de la dictadura, que han sido, bueno, pues, insignificantes para la vida política de este país durante muchos años. Y bueno, el miedo es uno de los grandes beneficios de la oligarquía española, porque ha sido durante siglos su gran herramienta, a veces utilizada por la Iglesia Católica, a veces por el ejército, a veces ambos, pero ha sido siempre uno de los principales instrumentos de dominación en nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que ahí se paraliza, salvo excepciones, ese movimiento que está intentando buscar a los desaparecidos, ¿no? Y el miedo tiene consecuencias, ¿no? Esa desaparición en la transición de las víctimas de la dictadura, pues hace, por ejemplo, que en el año 1982 el Senado español crea una comisión para investigar a los desaparecidos españoles en Chile y Argentina, ¿no? Me parece muy bien, pero que jamás ha hecho con los desaparecidos aquí, ¿no? Eso se va a convertir, luego voy a enseñar unas cuantas fotos, en una estrategia del Estado español que trata de disimular fuera lo que no está ocurriendo dentro, o el hecho de que el Parlamento en España celebra el 27 de enero el Día de las Víctimas del Holocausto, el 27 de junio el Día de las Víctimas del Terrorismo, pero las víctimas de la dictadura no tienen un espacio, ni un tiempo, ni un segundo, ¿no? Llama la atención incluso que en el año 2006, en julio de ese año, el Parlamento español aprobó declarar el año 2006 como año de la memoria, cuando ya habían transcurrido 7 meses, ¿no? Y hubieran sido los 5 meses de la memoria, ¿no? Pero nunca había un espacio instituido y constituido para que las víctimas de la dictadura y el recuerdo de lo que ocurrió aquí durante esos años esté presente en la vida política, porque precisamente ha sido, parte de ese trabajo ha sido erradicarlo, ¿no? Nosotros, bueno, en el año 2000 se hizo esa exhumación en el Bierzo y a partir de ahí empezó un trabajo no solo de búsqueda física de los desaparecidos, sino de agradecimiento a quienes lucharon contra la dictadura, de búsqueda del conocimiento, ¿no? Y de una serie desde libros a congresos u homenajes que buscaban poner precisamente en la esfera pública a quienes padecieron el delito más grave que se puede cometer contra un ser humano. En principio es la desaparición forzada, porque es una detención ilegal seguida de torturas, de asesinato y de ocultación del cadáver para aumentar en el espacio y en el tiempo el dolor que sufren sus familias, que no pueden enterrar a ese ser querido, ¿no?
Y eso, expresa, por un lado, las dificultades que tiene la sociedad española, pero sobre todo la élite o la clase política española a la hora de digerir y hacer políticas con el pasado, ¿no? En estos dos libros que se ven a la izquierda, el de la izquierda del todo, es una exposición que se inaugura en el año 2007 en Nueva York, que se titula encarando o enfrentando el fascismo, Nueva York y la Guerra Civil Española, ¿no? Esa misma exposición, un año después, llega al Instituto Cervantes a Madrid y la palabra fascismo, yo tengo los dos catálogos, ha desaparecido de su catálogo, porque aquí, por lo visto, no es políticamente correcto llamar fascistas a los fascistas, ¿no? Eso es un síntoma que cuenta muchas cosas de los problemas digestivos que tiene buena parte de la clase política a la hora de mirar con naturalidad, voy a decir, a este pasado que ojalá no hubiera existido, ¿no? Pero esa ocultación se repite, y en ese caso de la derecha es un libro de Clemente Bernat que fue censurado por una editorial, el libro Desvelados, un libro que, como han hablado antes, tiene textos de antropólogos, de escritores, de biólogos, de gente del movimiento social, y que justo cuando iba a entrar en imprenta fue censurado por una editorial que dijo que o se retiraba uno de los textos o no había libro, ¿no? Y en ese caso tuvimos la suerte de que Clemente decidió que él lo editaba, ¿no? Pero cuántas cosas se habrán quedado en las cunetas de nuestras editoriales, en las cunetas de nuestras televisiones, en las cunetas de las subvenciones a la cinematografía que ha dado nuestro Ministerio de Cultura durante años, que querían desvelar cosas y no han podido hacerlo, ¿no? Porque es un moda. O el hecho, nosotros hemos hecho una protesta recientemente porque se ha presentado la última edición del Diccionario de la Real Academia, que define el franquismo como un movimiento político y social de tendencia totalitaria, ¿no? Ni siquiera se atreven a llamarlo dictadura y están ocultando toda la violencia que ejerció el franquismo, con las numerosas violaciones de derechos humanos, ¿no? Es una definición en un diccionario que es de referencia en todo el mundo y que es tremendamente amable con la dictadura, ¿no? Porque precisamente está cumpliendo el discurso de algunos expertos en ciencia política que el propio franquismo, como Juan José Linz, becó para ir a universidades norteamericanas y crear el mito de que esto era otra cosa, ¿no? De que el franquismo no era una dictadura, era un régimen autoritario, se había quebrado la democracia, una democracia quebrada, pero realmente no era lo que era, ¿no? Y aquí, en el año 2014, pues si uno abre el diccionario de la RAE, todavía se encuentra esta amable definición del franquismo, ¿no? O el hecho de que uno ponga en Google, todas esas, pones 18 de julio y se te empiezan a desplegar calles que existen todavía en muchísimos municipios dedicadas a ese triste día, ¿no? En el caso de Madrid, donde yo vengo, pues todavía tenemos una plaza del Caudillo, o hay un Arco de la Victoria que está a 800 metros de donde viven los presidentes del gobierno y sigue celebrando la victoria de un grupo fascista de militares que dieron un golpe de Estado, y a ningún presidente del gobierno que ha pasado 500 veces por allí camino del Congreso le ha molestado que ese monumento esté ensuciando nuestro presente democrático, ¿no? O insultando a las víctimas. Si uno hace una lectura similar del tratamiento que han recibido, por ejemplo, las víctimas del terrorismo, pues ve la discriminación que padecen las del franquismo, cuando hay unas que tienen garantizado su derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, y otras que ni siquiera pueden aspirar con los distintos gobiernos que ha habido aquí desde el año 77 a tener una sepultura digna. Y lo mismo ocurre con la Iglesia Católica, ¿no? Que fue uno de los grandes soportes de la dictadura. Tiene muchísima documentación sobre la represión. En muchos de los pueblos eran los curas los que elaboraban la lista de quienes tenían que acabar en las cunetas, y la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia Católica vive un poco en su mundo. Cuando el juez Baltasar Garzón le solicitó en el año 2008 a la conferencia episcopal que le remitiera toda la información que tuviera que pudiera tener relación con la represión, la respuesta de la conferencia episcopal es: hay tropecientas mil parroquias en España, vaya usted a buscarlas, ¿no? Algo que a nadie se le ocurriría si tiene un requerimiento judicial, que es decirle al juez que se busque la vida, porque es la negación de su autoridad, ¿no?
Entonces, en ese sentido, incluso el informe del Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada, que nos visitó en septiembre del año pasado, tuvo un encuentro con la Iglesia, o con la jerarquía de la Iglesia, que fue bastante duro, y bueno, en el informe que se hizo público en el pasado mes de agosto está contemplada la falta de voluntad de una institución que recibe miles de millones de subvenciones del Estado para colaborar en este proceso, ¿no? O el tema de los bebés robados, ¿no? Que es otro de los casos donde el Estado ha querido mirar hacia otro lugar y bueno, incluso el Vallejo Nájera, que es ese militar psiquiatra castrense que aparece ahí a la derecha, que es el hombre que hizo la teoría del gen marxista, que decía que en la posguerra había que separar a las presas republicanas de sus hijos porque habían conocido la democracia y podía ser contagiosa. Pues ese hombre todavía tiene calles en casi todas las capitales españolas, tiene aulas con su nombre en algunas facultades y es, bueno, hace poco han retirado de la Sociedad Española de Psiquiatría su nombre de fundador porque por fin algo está cambiando y parece que les ha dado vergüenza ofrecerles ese reconocimiento, ¿no? En ese proceso, bueno, pues nosotros desde el año 2002, en una exhumación que hicimos en Piedrafita de Gavia, conseguimos que una jueza hiciera una intervención. Al principio se negó a hacerlo, pero bueno, digamos que la sometimos a la presión y acabó aceptando tomar muestras de ADN y hacerlas con cargo al Estado, ¿no? Abrir unas diligencias. Fue la primera vez que digamos, el Poder Judicial, un instrumento del Poder Judicial, se acercaba a un problema. Según la ley de enjuiciamiento criminal española, cada vez que aparecen restos humanos, inmediatamente se tiene que presentar a un juez, que luego puede determinar si es un asesinato común, prescribe a los 20 años, pero estamos hablando de un delito que no prescribe porque de la gravedad que es, hay que juzgarlo, investigarlo sí o sí, ¿no? De hecho, la ley de amnistía habla de que no tiene que haber consecuencias penales para los autores, pero en ningún sitio dice que ni siquiera haya que investigar esos crímenes, ¿no? Pero la clase política del Poder Judicial han ido mucho más allá. O sea, antes de decir vamos a investigar y ahora hay una condena, pero este señor no va a la cárcel porque hay una ley de amnistía, ni siquiera se ha hecho lo más mínimo a la hora de generar conocimiento desde el Poder Judicial. O ese libro del historiador Francisco Espinosa, que era mensajero, que cuenta los innumerables casos de investigadores, muchos de ellos locales, que han publicado libros sobre la represión y han terminado sentenciados, por decir la verdad, porque hay una nebulosa en el delito contra el honor que permite que los verdugos protejan su imagen, ¿no? Y puedan ser todavía hoy gente respetable. En el año 2000 se abrió esa fosa en Brianza del Bierzo, donde había 13 personas, y lo que iba a ser una exhumación para arreglar algún problema familiar se convirtió en una cosa colectiva porque allí aparecieron durante 2 fines de semana gente que pedía ayuda, ¿no? Y bueno, pues ese fue el detonante por el que surgió la asociación para ayudar en principio a gente que había ido desde relativamente cerca a pedir ayuda allí, ¿no? Luego ya se fue complicando la cosa. Este es un gráfico de una herramienta que hay en Google, que es un buscador que mira los archivos de los periódicos. Tú le metes una palabra y él te hace una gráfica de cuánto se ha repetido esa palabra en esos años. En este caso, la palabra es víctimas del franquismo, ¿no? Y podemos ver desde el año 80 hasta el año 2010. En el año 81, quizá por el golpe de Estado y porque los años que acaban en 1 y en 6 son aniversarios del inicio de la Guerra Civil, pues vemos cómo aparece un poquito. En el 91 vuelve a ser un aniversario y aparece otro poco. En el 96 aparece otro poco. Y en el año 2000 ya se rompe, hay un punto de inflexión por el cual ese blanco, que es todo silencio, se empieza a disolver, ¿no? Y por ejemplo es muy curioso ver en el año 2004, nosotros hicimos en el 2002 fue realmente cuando hubo una pequeña eclosión con el tema de las exhumaciones. En el 2004 se anuncia que se va a crear o se va a elaborar una ley de la memoria. En el 2006 se debate la ley de la memoria. En el 2008, que es el penúltimo pico, es cuando el 16 de octubre Garzón se declara competente para investigar estos crímenes, y en el 2010
es cuando el juez es expulsado de la Audiencia Nacional, ¿no? Pero refleja muy bien lo que durante muchos años ha sido un consenso para la clase política, que es el silencio o la no existencia de esas víctimas del franquismo y, por tanto, de lo que hicieron políticamente y de lo que les hicieron por haber construido la primera democracia que hubo en nuestro país en sentido formal, ¿no? Pero toda esa inversión, ¿no?, que se da con el nuevo siglo, pues toda esa parte azul es la actividad de mucha gente, de muchos colectivos que ahora mismo están operando, digamos, con respecto a ese pasado, tratando de buscar justicia. Antes hablaba de que lo que ha hecho el Estado español durante muchos años es aparentar fuera que esto estaba resuelto, que aquí no había ningún problema. Esa fotografía es de diciembre del año el 20 de noviembre del año 1978. Faltaban 16 días para que se celebrara en España el referéndum de la Constitución. En ella podemos ver a la izquierda a Dolores Rivas, viuda del político Manuel Azaña, y a los reyes entonces, que hicieron una enorme presión porque esta mujer no quería hacer esa foto y estuvieron durante meses machacándola para que se sometiera a esa imagen, porque el rey necesitaba aparentar que iba a ser el rey de las dos Españas, ¿no? Entonces, eso ocurrió en México, no se hizo aquí, y de repente Dolores Rivas, la viuda de Azaña, se convirtió en un icono de la transición española. Ahí podemos ver a Leopoldo Calvo Sotelo, que apenas fue presidente 18 meses, pero en ese tiempo, y además estaba siendo instituido como tal el 23 de febrero, es decir, empezó su presidencia de forma bastante complicada, pero tuvo tiempo para viajar a México y repetir la foto con Dolores Rivas. Algo para lo que también tuvo tiempo Felipe González, porque ella murió poco después de este encuentro, ¿no? Constantemente se salía fuera de España. Aquí podemos ver a José María Aznar en Moscú divirtiéndose con los niños de la guerra, ¿no? Mientras en España a niños de la guerra como mi padre, que se tuvieron que poner a trabajar con 10 años porque les arrasaron la vida a sus familias, pues no paraba de insultarlos. Pero fuera es otra cosa. Podemos ver al príncipe en Moscú con los niños de la guerra, a Felipe González en Moscú con los niños de la guerra, al rey inaugurando en Madrid una exposición sobre el exilio, o sea, algo que estaba fuera de aquí, a Zapatero con los niños de la guerra en Moscú, y me ha faltado una de Aznar recibiendo el archivo de Luis Cernuda como un gran hombre de la intelectualidad española que se preocupaba por esas cosas. Incluso Zapatero en mayo del año 2005 viajó a Mauthausen, el campo de concentración donde murieron más de 7.000 republicanos españoles, para conmemorar el 60 aniversario de su liberación, ¿no? Y todo esto era una operación de marketing político, porque nunca ningún presidente del gobierno se ha reunido públicamente en España con una víctima de la dictadura, ni con familiares desaparecidos, ni con presos políticos. No ha habido un respaldo desde el Estado a quienes deberían significar muchas cosas en una democracia que sucede a un régimen tan violento, ¿no? Y ahora que está de moda la palabra casta, las víctimas del franquismo fueron tratadas, o han sido tratadas durante 40 años, como una casta intocable, como si todavía fueran culpables de algo, como si acercarse a ellas pues pudiera intoxicar o ensuciar la política, ¿no? Y todo acompañado de una maquinaria del Estado que no ha dejado de producir o generar ciudadanos ignorantes, ¿no? Que es lo que permitía a todos esos que blanquearon su biografía seguir ejerciendo esa falsa dignidad de que habían sido padres de nuestra democracia, ¿no? ¿Cómo es posible que un señor como Manuel Fraga pueda estar en el panteón de los ilustres de la democracia española, ¿no? Y muchos presos que están muriendo en silencio por toda nuestra geografía, que realmente fue gente que se dejó la piel luchando por la libertad, son ignorados por todas las instituciones. Entonces, el mundo al revés en el que nos dejó el franquismo, y que la transición realmente no quiso poner al derecho, ¿no? Fue realmente... ¿Quién tenía que hacer la transición en España? Los que no eran demócratas, evidentemente. Ellos tenían un tránsito que hacer. Los que en la dictadura ya tenían la democracia en la cabeza no tenían que transitar a ninguna parte. Este discurso acerca del pasado, ¿no? y lo que ponía en el gráfico antes de... En el gráfico de...
En el gráfico de cómo se empieza a normalizar el pasado, se empieza a hablar de él, empieza a circular en distintos soportes, ¿no? Pues por ejemplo es muy interesante ver cómo en este anuncio de la Dirección General de Tráfico, una campaña de hace 3 años, no está totalmente reflejado el discurso de los desaparecidos, de las exhumaciones y del pasado como un accidente que no debemos volver a ver. Estamos en el camino de una nueva era, en la que alcanzaremos nuestra meta y nos pararemos a meditar. ¿Por qué llenábamos con nuestra imprudencia los cementerios y los hospitales? ¿Por qué nos hacían falta radares y alcoholímetros? ¿Por qué no sabíamos convivir ni respetar la vida? Algún día, los accidentes serán cosa del pasado. Gobierno de España. Bueno, quitándole al gobierno de España, que no hace nada por evitar los accidentes del pasado, por lo menos los del pasado, pero este anuncio yo creo que representa muy bien cómo hay un discurso que empieza a circular en otros ámbitos y que está incorporando la presencia de lo que estaba desaparecido, ¿no? Aunque sea en una campaña como esa, pero encaja perfectamente lo que ocurrió con la represión, aunque tenga un discurso equidistante con la guerra quizás, ¿no? Como algo, si lo tratas como un accidente, pero yo cuando lo vi por primera vez y de repente veo que se levanta la cámara y que no haya estado viendo una exhumación en una fosa, esa imagen impresiona muchísimo, ¿no? Pues eso de alguna manera yo creo que es muy positivo porque representa la incorporación de todo ese discurso que tiene que aparecer por muchos sitios, en el cine, en el teatro o en portadas como esta, donde aparece a Inés junto a Darío Rivas y a Nora Cortiñas, la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo.